En el libro de los Salmos, el conocido Salmo 40, en uno de los conocidos versos de ese conocido Salmo, el primero de esos versículos, el versículo número 1, pacientemente, sí, pacientemente, es que queremos saltar allá, pero este es uno de esos versículos que no se debe saltar, no se debe correr. Pacientemente. Ese versículo habla de oración, habla de espera en Dios y habla de respuesta divina. Pero comienza con un gran énfasis. Y el gran énfasis es: hay que tener paciencia. Se requiere paciencia. Pacientemente esperé. Y dice a quién espera, o si usted lo prefiere, en quién espera, que no significa otra cosa sino de quién depende y a quién está orando, en quién está esperando, de quién espera el auxilio, la ayuda. Pacientemente esperé a Jehová y hubo respuesta y se inclinó a mí. Dios nos presta atención. Sí, diga: Dios escucha mi oración. Dios escucha nuestro clamor. Claro, la palabra paciente está allí para que cuando no recibimos la respuesta inmediatamente podamos mantenernos esperando. Paciencia es ese elemento que hace que la fe permanezca. La paciencia es un tipo de fe. Es el tipo de fe que se manifiesta cuando la respuesta divina no es inmediata, o cuando la respuesta divina no es lo que yo esperaba, lo que yo quería, cuando yo deseaba otra cosa, pero permanezco creyendo, permanezco esperando, porque tengo un tipo de fe que se llama paciencia. Claro, no es a menudo que escuchamos a alguien decir que la paciencia es un tipo de fe. Bueno, es el tipo de fe que nos permite permanecer anclados en Dios cuando hoy no vemos respuesta a mi oración. Tengo paciencia para esperar a mañana y creer que mañana el Señor va a responder. Y si no tengo la respuesta querida mañana, entonces voy a creer que pasado mañana entonces vendrá esa respuesta. Paciencia es el tipo de fe que protege nuestra relación con Dios. Al diablo le encanta utilizar las circunstancias, las adversas, para decirnos: Dios no está escuchando. Pero aquí no dice que no está escuchando, aquí dice que hay que esperar y que hay que hacerlo pacientemente. Eso es una espera sin ansiedad. Esa es una espera sin nervios. Esa es una espera relajado en Cristo, sabiendo que Dios tiene todo bajo control. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Inmediatamente, versículos que no vamos a leer, continúa diciendo cómo Dios respondió. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, etcétera. Dios respondió, Dios va a responder, pero previo a la respuesta debemos vivir un proceso que se llama espera. Y en Cristo Jesús, el que desespera no avanza.
El que se torna ansioso no avanza. Hasta Napoleón lo entendió. Aquello de vísteme despacio que voy deprisa. Usted trató de vestirse a toda velocidad y tuvo que regresar de la puerta porque descubrió que algo no se puso, que algo le faltó, que algo dejó por el camino, ¿sí? Y entonces uno descubre que aquel señor tenía razón. Vísteme despacio. Y eso es porque tengo prisa. De manera tal que el que quiere avanzar en Cristo, el que quiere lograr en Cristo, el que quiere alcanzar en Cristo, debe tener paciencia, debe esperar en el Señor. Claro, la espera de resultados, la espera de respuesta, la espera de sanidad, la espera de una intervención, la espera de una carta, eso es de esas cosas que ocasionalmente producen en nosotros desesperanza. Pero es necesario aprender a vivir el proceso. En Dios, lo importante no es solamente alcanzar la meta, es disfrutar el proceso. Nosotros tenemos que aprender a disfrutar el proceso, porque el resultado final, cuando el atleta olímpico finalmente se sube al lugar donde le van a entregar el galardón, allí todo el mundo celebra. Allí no hay que decirle celebra con aquel que ocupa el primer lugar. No, todo el mundo celebra allí. Nadie está triste en ese momento. Bueno, están tristes los que perdieron, pero el que fue galardonado, ese está feliz. No hay que decirle que tiene que estar feliz. Hay que decirle que debe haber gozo, que debe haber alegría en el proceso. Alegría en la espera. Alegría cuando la respuesta no ha llegado. En el primer libro de Crónicas, en una de las historias, en el capítulo 16 y versículo 10, eso es un salmo, y es un salmo de David que aparece allí en el libro de Crónicas. El versículo 10 dice: gloriaos en su santo nombre. Amén. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. No es alégrese el corazón del que recibe respuesta, ni del que lo encuentra, es del que lo busca. Y la búsqueda es proceso. Diga conmigo, es proceso. Sí, búsqueda es proceso. Y en ese proceso de búsqueda, es que yo no he visto las visiones que tuvo Pablo. Yo no he tenido esas revelaciones. Yo no he vivido las experiencias que vivió el apóstol Pedro. Es que yo no conocí a Jesús personalmente. No, el gozo no puede venir cuando ya alcanzamos. Ese gozo siempre llega. Ese no hay por qué anunciarlo ni recomendarlo. Todo el mundo está contento el día de su boda. Bueno, a menos que se haya casado a punta de pistola. Pero si no es así, todo el mundo debe estar contento allí. No, es la semana próxima. En el proceso es que hay que mantener la alegría. El gozo se tiene que dar en el proceso. Y para que haya gozo en el proceso, tengo que aprender a contentarme. Y eso de aprender a contentarme es casi lo mismo que hacerse cosquilla. Es decir, uno tiene que provocarse alegría, porque el mundo no provoca mucha alegría. No provoca alegría. Lo que ofrece este mundo no produce gozo. Quien depende de las circunstancias para gozarse, poco goza. Porque las circunstancias son tan inciertas. Hoy una cosa, mañana otra. Gente a favor y gente en contra. Gente que habla bien y gente que habla feo.
no podemos depender de gente y no podemos depender de circunstancia. El apóstol Pablo dice que él aprendió. ¿Qué significa? Si él dice que él aprendió, entonces cuando menos de allí debemos sacar una conclusión muy importante. Se aprende a contentarse. No los convencí. Yo lo voy a intentar nuevamente. Pero fíjese, capítulo 4 de la carta de Pablo a los Filipenses. El apóstol en los versículos anteriores al que voy a leer ha estado alabando a los hermanos porque ellos no habían estado sosteniendo económicamente el ministerio del apóstol. Entonces Pablo dice que está contento porque ustedes ahora han comenzado a cumplir con su compromiso conmigo, ministerialmente hablando. Y entonces él aclara, no lo digo porque tenía escasez y ahora ustedes no lo digo por eso. Observe usted que en mi versículo es a partir del 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. ¿Cómo dijo? He aprendido. Eso significa que en otra época él no sabía. Porque cuando usted aprende es porque no sabe. Si usted siempre supo, entonces no dice yo he aprendido. Finalmente he aprendido. He vivido el proceso para aprender. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No importa cuál sea mi situación, yo he aprendido a contentarme. Y para los que pretenden que eso es una cosa espiritual simplemente y no material, hay que leer el versículo 12, porque Pablo lo dice de forma contundente: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Detengámoslo allí, que creo que no necesitamos más pruebas de lo que estoy diciendo. El apóstol Pablo está diciendo: yo aprendí a contentarme cuando no me va bien. Este es el apóstol de las cárceles. Este es el apóstol de los arrestos. Este es el apóstol de la persecución. Este es el apóstol que enfrenta las grandes necesidades. Él está diciendo: en ese proceso Dios me ha enseñado a contentarme. Dios me ha enseñado a estar alegre sin importar cuál sea mi situación. ¿Cuál es la otra enseñanza? Pablo distanció situación personal de alegría y contentamiento. Usted me escuchó. Separó alegría, separó contentamiento de circunstancias. Él está diciendo: las circunstancias no determinan mi estado anímico. Las circunstancias no determinan mi gozo. Mi gozo no depende de circunstancias. Hay gente que solo está feliz cuando le aumentan el salario. Todo el mundo está feliz cuando llega un aumento de salario, pero se da cuenta de que en unos meses aprendió a gastarlo y otra vez está mal. Usted ha visto cómo gente va aumentando, elevándose de nivel económico, pero siempre está endeudado, siempre le falta dinero. Cuando ganaba $1,000 le faltaba dinero por razones obvias. Le aumentaron, se gana 2,000, le falta dinero. No importa a cuánto llegue,
A 10,000 o a 20,000 siempre hay en qué gastarlos y estar endeudado. Pero Pablo dice: mi gozo no depende de dinero, mi gozo no depende de salud, mi gozo no depende de libertad, mi gozo no depende de propiedades, mi gozo no depende de dónde paso las vacaciones, no depende de eso. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, en abundancia o en escasez, cuando tengo y cuando no tengo, cuando las cosas salen bien y cuando las cosas salen mal. Aprender a contentarse es vital en la vida cristiana. Hay otra cosa que es vital y es reconocer gobierno. ¿Quién gobierna mi vida? La forma corta y fácil de responder eso, y a lo mejor la más superficial de todas, es decir, Dios gobierna mi vida. Entonces usted lo ve amargado, ¿sí? Mordisqueando a todo el mundo, ¿sí? Pero dice que Dios gobierna su vida. Dios está en control de todo, de todo este montón de sinvergüenza que los detesto, pero Dios está en control. ¿Será así? ¿Quién gobierna nuestra vida? Vamos a la Biblia, Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios, ¿la qué? Y la paz de Dios, mire, hay que detenerse allí. La respuesta, Dios es el que gobierna, es muy superficial. ¿Y sabe por qué es muy superficial? Porque hasta el diablo puede decir eso. Usted pregúntale al diablo, vaya al infierno, tiene ganas, vaya al infierno y pregúntale al demonio, ¿quién gobierna aquí? Dios. Molesto, herido, lastimado porque él quisiera gobernar. ¿Ha visto las caricaturas, la televisión, Hollywood, los chistes? Presentan al diablo con sus oficinas centrales en el infierno, ¿sí? Sus computadoras, y gobierna desde allí. No es verdad. La Biblia dice que él será echado allí como castigo. Ese no es su reino de gobierno, esa es su prisión eterna. Su prisión eterna. Él no se goza en ese lugar. En el lago de fuego no hay gozo, ¿sí? Allí no hay alegría, allí no hay gozo. Así es que ese no es el lugar desde donde Satanás con aire acondicionado gobierna su mundo. No es verdad. Satanás no es feliz. Los demonios no son felices. Han caído. Ellos están bajo maldición. Y quien los acompaña también. Aunque tienen que reconocer el gobierno. ¿Recuerda lo que pasaba con los demonios cuando Jesús llegaba? ¿Sí? Reconocían que Jesús era el Mesías. Sabían quién era. La Biblia dice acerca de los demonios que ellos creen y tiemblan. O sea, creen pero le tienen miedo a Dios. Cuando hablamos de un gobierno de paz, estamos hablando de una relación con Dios donde reconocemos que Él es Dios, pero no le tenemos miedo, le tenemos amor. La relación con Dios es una relación de amor. Volvamos a nuestro versículo, el 15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Es la paz. Ese gobierno divino en nosotros tiene que darse en paz. La fe no es una experiencia de ansiedad, es una experiencia de paz. Hay gente que cuando están en esa vorágine, en esa desesperación, en esa intensidad por hacer dinero y lograr cosas, hasta salvar las almas y tener ministerio, en esa ansiedad piensan que esa conducta es fe. No,
La fe no se expresa así. La fe es el relajamiento, la paz y la convicción de que nuestro Dios lo tiene todo bajo su control. Él gobierna en paz y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. No hay dos iglesias. Y punto y coma. Y termina con una expresión sentenciosa. Y sed agradecidos. O sea, tenga paz, esté contento en todo y sea agradecido. Eso es como decir, agradezca a Dios cuando le gusta y agradezca cuando no le gusta. ¿Usted quiere encontrar un corazón con paz? Un corazón con paz no es uno que solo se alegra cuando todo viene bien. Es uno que confía en Dios cuando la cosa viene bien y cuando la cosa viene difícil. Cuando me dieron el empleo, yo estaba en paz. Pero cuando no tenía, también estaba en paz. ¿Sí? Cuando no había, también estaba en paz. Cuando no lo había logrado, también estaba en paz. Porque Dios está gobernando nuestras vidas siempre. Estamos hablando de que quien espera avanza y quien no espera en el Señor no avanza. Si usted quiere ver una experiencia humana en la cual no hay mucha paz, analice la soltería. La gente que está en ese tema de tengo que encontrar una esposa, tengo que encontrar marido, y mientras más ansiosos se tornan, peor eligen. De aquí se fue un matrimonio hace años de esto, muchos años. Se sentaba aquí en el centro y un día yo, hablando de la soltería, dije, escogen tan mal que van por su sexto matrimonio y le esperan todavía un par más. ¿Sabe qué? Yo ni sabía que ambos eran divorciados, pero el uno tenía 6 divorcios y la otra parte tenía 5 y este era el sexto. Y yo llego y disparo al ojo del búfalo ese, al ojo del toro. ¡Bum! Llevan 6 y todavía le faltan. Oiga, dije, reconozca que la otra parte no es el mal producto, es usted. No volvieron. No los culpo. Y yo me enteré 2 o 3 años después de por qué no habían vuelto, ni contestaban los mensajes, ni nada. No quisieron volver. No, ese pastor se enteró de mis 6 divorcios y agarró mi divorcio para darme palo. Yo tengo mejores divorcios en la Biblia, de los cuales debo predicar. La historia de nadie provoca que yo prepare un sermón. La historia bíblica sí. Pero en este tema de la soltería, la soltería no es un castigo. Lo voy a decir otra vez porque nadie dijo amén. La soltería, no, deje de estar ahora con cuento a ver si lo logras. Aquí conmigo. La soltería no es un castigo. No lo es. El apóstol Pablo habla del estado de la doncella soltera y dice, le sirve al Señor, y la casada le sirve a su marido. Y no lo dijo como que era mejor estar casada para servirle al marido, dijo que era mejor estar soltera para servirle al Señor. Cuando están solteros se ocupan de Dios en todo, tan pronto se casan están muy ocupados. Eso es lo que dice Pablo. ¿Sí? Y Pablo lo está diciendo con todo derecho. En su condición de adulto soltero, yo puedo hacer lo que Dios quiera. Si me caso, le tengo que pedir permiso a ella.
o tengo que pedirle permiso a él en el caso de las mujeres. Pero quien está soltero, eso no es un castigo. Pastor, es que mi marido me dejó. Pues usted está soltera, sírvale al Señor. Y en Puerto Rico, yo no sé por qué usan la palabra jamón. Cuando usted se pasa de edad, dice que es jamón. A mí me encanta el jamón. Pero, así que la jamonería, la Biblia está llena de esos jamones maravillosos en el Señor. Maravillosos en el Señor. Útiles. Hombres y mujeres útiles en las manos del Señor. ¿Usted no ha pensado nunca que Juan el Bautista era un adulto soltero? No se casó, es el más grande de todos los profetas. Nuestro Señor era un adulto soltero, tampoco se casó. ¿Y usted por qué se casó? Bueno, porque yo no soy tan espiritual. Y porque a algunos les llega la bendición del matrimonio y a otros les llega la bendición de la soltería. En ambos casos, Dios tiene planes. Ahora escúcheme bien. Lo que yo estoy predicando no es que usted no se debe casar. Lo que yo estoy predicando es que usted debe disfrutar el proceso. El proceso se llama soltería. Disfrútelo. ¿Cómo se disfruta? En santidad. ¿Cómo se disfruta? En integridad. ¿Cómo se disfruta? Sirviéndole al Señor, y en ese ambiente Dios le trae la compañera. Y cásese. Dios le trae el compañero y cásese. Pero mientras tanto, sepa que la pareja no le traerá a usted la plenitud. Cuando yo me case, entonces sí. No es verdad. La felicidad no la trae el matrimonio. Buenos matrimonios tienen los solteros felices que se casan. Pero donde usted encuentra un soltero ansioso buscando mujer, húyale como el diablo a la cruz. Húyale. Yo no sé si el diablo le huye o no, pero húyale. ¿Estás desesperado o desesperada? Déjelo. Cuando encuentre a Dios, cuando se enamore de Jesús y tenga paz, vale la pena casarse con esa persona. Usted debe aprender de lo que estamos hablando, ¿sí? Por si acaso. Si no le ha tocado, le puede tocar. Yo quiero añadir otro elemento a esto, y es el elemento de la herencia. La herencia. La herencia incorruptible. Es importante esto de la herencia incorruptible porque el Señor nos dijo que tenía para nosotros una herencia, y la describe así: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. No le tengo que decir que incorruptible es que no se puede corroer ni corromper, no se corrompe. Incontaminada, pues eso, no se contamina, siempre pura. La herencia que Dios tiene para nosotros es pura. Y entonces dice que es inmarcesible. Inmarcesible significa que no se marchita, no se marchita. Y quiere decir que no pierde vida, que no decae, ¿sí? Que no desmerece, es inmarcesible. Da gloria al Señor. Mi último pasaje está en la carta del apóstol Pedro, en la primera de ellas, y el versículo número 3, capítulo 4, versículo 3. Esto es poderoso. Perdón,
no es el 3, mi versículo es el 6. Vamos a leer del 6. Es que estaba viendo lo de inmarcesible y lo de incontaminado, etcétera. Pero no, el saltito nuestro para mirar nuestro versículo. ¿Qué capítulo le dije que es? Ok, es el 1. Y usted, siempre que yo le diga 4, busque el capítulo 1. En el capítulo 1, leemos desde el versículo 6. El anterior, los anteriores, el 4, que fue la confusión mía, el versículo 4 es el de incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pero yo quiero leer desde el versículo 6, capítulo 1. En lo cual vosotros os alegráis. Ok, un alto allí. No, aquí no está hablando de alegrarse en la prueba. Esta no es. Está hablando de alegrarse en la salvación. Una salvación extraordinaria, una herencia maravillosa, una salvación eterna. Y la palabra, el término que utiliza aquí el apóstol Pedro no es simple. En lo cual vosotros os alegráis. Allí es suma alegría. Se alegran en gran manera. Se alegran con una alegría sin comparación. Pero la realidad es que a los cristianos hay que explicárselo muy bien para que finjan alegrarse así. Porque si usted le dice que se pegaron en la loto, están danzando 3 días. Aunque se sepa que jugaba loto. Si se encuentra una bolsa llena de dinero, ¿eso qué? ¿Una qué? Esas son las cosas que producen alegría. Pero daría la impresión de que no captamos bien este tema de la salvación. No lo captamos bien. El apóstol lo que ha hecho en los versículos anteriores es explicarlo. Es incorruptible esta herencia. Es incontaminada. Es inmarcesible. Lo está describiendo como la cosa más extraordinaria. Hay que haberse sentido perdido para sentirse salvo. Hay gente que nunca se sintió muy perdido. De tal manera que cuando hablan de su vida pecaminosa dicen, no, yo nunca estuve en pecado. El único, aparte de Jesucristo. Uno, finalmente. Es cuento, es que yo nací en la iglesia. Yo siempre estuve en la iglesia. Esos son los engaños del diablo. Hay pecados que se notan más que otros, pero todo aquel que no tiene a Cristo en el corazón, que no se ha convertido, está perdido. Absolutamente perdido. Después de esa descripción sobre la salvación, entonces el apóstol dice, en lo cual, ¿sí? En ese lo cual es lo que han hablado los versículos del 3 hasta el 5, y particularmente el 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mucho cuidado. La Biblia a veces habla de la salvación esa que recibimos hoy, que no es otra cosa sino un adelanto de bendición de lo que viene. Pero la plenitud de esta salvación está por llegar. Amén. Somos salvos en el sentido de que fuimos perdonados, en el sentido de que nacimos de nuevo, pero no en el sentido de que ya recibimos todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene para usted mucho más que lo que usted ha visto. Bueno, esto de hoy ver por espejo, oscuramente, pero viene el día en que veremos cara a cara.
y lo conoceremos a Él como hemos sido conocidos. Eso es maravilloso. La iglesia tiene razones para estar feliz, en lo cual vosotros os alegráis. Aleluya. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Difícil de tragar, pero todo el mundo lo experimenta. Todo el mundo lo experimenta porque, en primer lugar, aun cuando no hubiese enfermedad ni problemas económicos, aun cuando no tuviésemos ninguna dificultad, solo el hecho de que un familiar suyo muere, parte a la eternidad, y aunque usted sabe que va a la presencia de Dios, también sabe que no lo va a ver por los próximos años y no lo va a tener. Así es que hay tristeza, hay dolor, pero el apóstol Pedro puede hablar de otras formas de dolores, de persecución, de problemas, de crisis. Ya Pablo nos lo dijo en la carta a los Filipenses. Ahora Pedro nos está diciendo: vosotros os alegráis en eso, en esa salvación que vamos a recibir y vamos a ver plenamente en aquel día, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. La expresión "si es necesario" es porque la prueba tiene el propósito de edificarnos. Y donde no necesito edificación porque he crecido, entonces no tiene que llegar. Pero donde necesito crecer, la prueba me va a golpear hasta que yo crezca, hasta que yo madure. Amén. En eso hay que imitar al plátano que madura. Pero hay gente que no madura, se quedan verdes por siempre. Y entonces duele. Tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué va a pasar con nuestra fe? Va a ser probada. Va a ser probada. Sometida a prueba vuestra fe. Y mire, entendamos esto. En el proceso de crecimiento tenemos que ser probados. Yo estaba hace unos años en Venezuela predicando en Mérida. Yo creo haber comentado esto alguna vez aquí. Yo estaba hablando del amor de Dios, cuánto Dios nos ama. Estaba dando una conferencia en el departamento de ciencias naturales. De hecho, particularmente estaba en un teatro que lo utiliza la escuela de medicina. Y habían puros estudiantes, 2 o 3 hermanos y un pocotón de estudiantes. Uno de esos estudiantes levantó la mano para hacer una pregunta, y la pregunta que hizo es una pregunta que oigo continuamente. El otro día conversaba con Lauren sobre eso. La pregunta que hizo ese estudiante de medicina fue: si Dios es tan bueno, ¿por qué no arrancó el arbolito ese del Edén y le resolvió el problema al ser humano? Así no hubiese habido peligro de caer. Y dijo: a mí me parece que la razón por la que Cristo murió en el Calvario es porque se siente culpable. Culpable de haber dejado el arbolito ese allí y de habernos causado todo este problema. Y por eso tuvo que venir a resolver lo que dañó en el principio. Él está muy lejos de conocer a Dios, o estaba. Yo tenía que contestar esa pregunta porque fue ante una multitud de estudiantes. Le pregunté: ¿usted es soltero o casado? Dijo: casado. ¿Tiene hijos? Sí, tengo. ¿Alguna vez le dijo a su hijo: no metas el dedo en la llama porque te quemas? No toques la hornilla porque te quemas. ¿Alguna vez dijo: todo padre responsable hace eso? ¿Y por qué mejor usted no arranca la estufa
estufa y la tira, la echa de la cocina y así su hijo nunca se quema. Y él dijo: usted tiene razón. Usted tiene razón. La idea no es echar la cocina o tirar la estufa. La idea es que mi hijo aprenda la obediencia. Esa es la idea. Había una sola manera de obedecer a Dios y evidenciarlo en el jardín del Edén. Una sola. De lo demás Dios dijo: come o no comas. ¿Sí? Úsalo o no lo uses. Pero dio una orden particular con respecto a un árbol. ¿Se da cuenta? Él lo pudo haber dicho con respecto a cualquier árbol. Sí, Dios pudo haber dicho simplemente: no abran esa puerta o no recojan esa hoja. La idea es que en algún momento nosotros tenemos que aprender, descubrir que en obedecer a Dios está la bendición. Allí, en obedecerle a Él. Oh, no, yo lo que quiero es ser feliz. A usted no le interesa a Dios. No, yo lo que quiero es bendición económica. A usted no le interesa a Dios. Yo lo que quiero es que Dios me sane. A usted no le interesa a Dios. Hay gente que solo quieren cosas de Dios. Que Dios me dé cosas, que Dios me dé privilegios, pero no quieren relación con Dios. ¿Por qué vamos a llamar una buena relación de padres e hijos cuando el hijo solo considera bueno a papá o buena a mamá si me da, si me bendice, si me ayuda? Una relación matrimonial donde para que yo esté contento me tienen que dar, me tienen que suplir. ¿Qué matrimonio tan feliz? Me casé con un millonario. ¿En qué sentido eso es amor? ¿En qué sentido eso es bendición? Nuestra relación con Dios, para que sea genuina, tiene que nacer de un auténtico amor a Él. Por Él, amén. No por lo que nos puede dar, no por lo que nos puede regalar, sino por lo que Él es. Quiero amarle a Él. Cuando la gente vive con los ojos puestos en el dinero, con la mirada puesta en la fama, cuando tienen la mirada puesta en los logros, no encuentran felicidad. Hay que decirle: baje la mirada, mire los pies de Cristo. Y cuando vea la expresión de amor de esos pies clavados y decida adorarle allí, ni levantarse para adorar, porque hay gente que piensan que van a llegar al cielo y le van a dar un abrazo al Señor. Sí, ¿y qué, mi pana, cómo anda? Give me five. Y que Dios va a estar como uno de sus panitas jugando con ellos, seguramente ajedrez. La cosa no funciona así. Él es Dios y nuestra felicidad es postrarnos a sus pies para adorarle. Quien encuentra felicidad en la adoración, encuentra felicidad en cualquier circunstancia. Porque Pablo, estando preso con Silas, cantaba alabanzas al Señor. No pasó la noche reprendiendo el yugo, no pasó la noche reprendiendo las cadenas, no pasó la noche reprendiendo el cepo, no pasó la noche reprendiendo a los que los maltrataban o los insultaban o los golpeaban. Pasó la noche haciendo lo que él disfrutaba hacer: adorar al Señor Dios Todopoderoso. La felicidad está allí, pero donde usted ve gente que no adora ni por accidente, usted sabe que esa persona no sabe de lo que estamos hablando. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada. Mire dónde es hallada la fe. Sea hallada. ¿Y cómo encuentro la fe? Sea hallada. ¿Y cómo sé que tengo fe? Sea hallada. Mire dónde se expresa fe. Alabanza. Sea hallada en alabanza. El que no alaba no tiene fe. La fe se expresa en alabanza, gloria y honra. El que tiene fe alaba a Dios. El que tiene fe le da la gloria a Dios. El que tiene fe honra a Dios. Pastor, ¿qué significa eso? Bueno, usted sabe lo que es alabar. Y darle gloria a Dios es reconocer que lo que tengo, lo tengo porque lo hizo Él. Amén. ¿Qué es alabar al Señor? Bueno, adorarle significa postrarse delante de Él, reconociendo su grandeza y adorarle en esa grandeza. La segunda palabra es gloria. Y esa palabra implica que reconozco que lo bueno que recibo y que todo lo que me pasa porque Él lo está provocando. Y en tercer lugar dice honra. Y honra es mi respuesta a la dádiva de Dios. ¿Sabe que honra en la Biblia regularmente la palabra honra se utiliza para hablar de dinero? Es interesante. Honra en la Biblia es dinero. De hecho, cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, oh pastor, ahí no está hablando de dinero. ¿De qué está hablando? No está hablando de llevar su apellido. Déjese de bobería, no sea tacaño. Mire bien, cuando una persona decidió no bendecir a sus padres económicamente, Jesús utiliza la expresión de que Él dijo, es Corbán lo que tenía para ayudarte. Es Corbán lo que tenía para ayudarte. O sea, el hijo fue donde el papá y le dijo, papá, no puedo honrarte este mes porque lo que tenía para honrarte es Corbán. Corbán significa mi ofrenda a Dios. O sea, este irresponsable le dijo a su padre, no te puedo honrar porque tengo que honrar a Dios. Entonces el papá dijo, bueno, pues Dios primero. Y el pobre viejo se murió de hambre. Se da cuenta que es honra. De hecho, cuando habla del honor de los ministros, dice dignos de doble honra. Y está diciendo de doble salario. No estoy para pedir un aumento, estoy simplemente para explicar estos versículos. Vamos a ser claros en esto. A Dios la fe se expresa, según este versículo, en alabanza, en gloria y en honra. Ay, yo creía que era con el pensamiento. Sí, eso dijo el tacaño. En honra. Cuando sea manifestado Cristo, a quien amáis sin haberle visto. Amén. ¿Cuántos lo aman? Amén. Estamos hablando de amor a Dios. En quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, gozo sin límites, gozo sin competencia. Ninguna cosa compite con el gozo de conocerle a Él. El que le conoce a Él no tiene ninguna cosa que le produzca más gozo que ese. Es inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de vuestra fe no es la prosperidad terrenal. Eso viene, pero viene como añadidura. Viene como cosa que Dios nos regala. Amén. Pero el fin, lo que realmente produce la gran alegría, es que vamos a ser salvos por la eternidad. El gran gozo no consiste en la sanidad de un cáncer, aunque yo creo en eso. No consiste en la prosperidad económica, aunque yo creo en eso. No consiste
consiste en que Dios nos arregle los problemas, aunque yo creo en eso. Consiste en que somos salvos por la eternidad. Los salvos deben alabar a Dios con todo su corazón. Hágalo ahora. Alabe al Señor. ¿Qué tengo que decir y cómo debo explicar que no hay nada más valioso y más importante que la salvación de nuestras almas por la eternidad? No juzgue a Dios más por lo que sucede en la tierra. Juzgue por lo que está sucediendo en el plano de eternidad. Vamos a alabar a Dios. Vamos a glorificar a Dios. Vamos a bendecir a Dios. Póngase de pie, por favor. Hágalo ahora. Hágalo ahora para que bendigamos. Hágalo ahora para que glorifiquemos. Sí, levante sus manos al cielo. Tenga una expresión de sincera devoción a Dios. Sincera devoción al Señor. La iglesia no es un lugar para tener una experiencia de simpática relación. No, esto es para adorar. Este encuentro es para adorar. Es para ponernos de acuerdo todos para glorificar a aquel que nos salvó, aquel que dio la vida por nosotros, y comprometernos a trabajar en lo más importante: salvación de vidas, salvación de gente. Lo más importante que usted puede hacer con sus hijos no es darle un doctorado en Harvard o en Yale, quién sabe, MIT. No, lo más importante que usted puede hacer es enseñarle a Jesús, conducirlos a la salvación. Pero para eso se requiere que primero seamos salvos. No vaya a negociar con el diablo. Alguna gente decide negociar. Bueno, si mi hijo no es salvo, cuando menos que sea educado, lo está mandando al infierno bien educado. Si mi hija no es salvo, cuando menos que tenga un buen matrimonio, la está mandando al infierno con hijos. Abra los ojos a esta realidad. Hay una eternidad. Hay un Dios todopoderoso y eterno que envió a su Hijo para salvarnos a nosotros y a los nuestros. Nuestra tarea principal ha de ser tener limpio testimonio delante de nuestra familia, delante de nuestros hermanos y primos, hijos, padres, tíos. Que mi vida y mi testimonio sea tal que los inspire a acercarse al Señor. Cuando menos, asegúrese de que ellos vean en usted el verdadero camino. El verdadero camino. Delante de Dios, delante del Señor, en la presencia de Dios, hable con Él. Hable con Él, hable con Él, hable con Él. Diríjase a Él. Hágalo ahora, hágalo ya. Si usted no ha nacido de nuevo, dígale a Cristo: yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero conocerte y experimentar nueva vida en Cristo. Yo quiero entregarte mi corazón por entero a ti, de una vez, por siempre. Y si usted quiere hacer eso hoy, donde está, levante su mano y yo sabré por quién debo orar por su salvación. Déjeme ver la mano. Dios le bendiga a usted y a usted. Quiero saber si hay alguien más. Levante la mano bien alta. Dios bendiga a los jóvenes y a usted también.
usted también. Padre Celestial, hay manos levantadas en este momento de corazones que están diciendo te necesito, de corazones que están diciendo quiero ser salvo, de vidas que están confesando necesito perdón, necesito a Cristo y quiero servirle con toda seriedad y con toda dedicación. Gracias, Padre Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias por la salvación de estas vidas. Márcalos, séllalos en este momento con tu Espíritu Santo. Séllalos para la eternidad. Que te puedan servir por el resto de sus vidas hasta ese día maravilloso. Que tú vengas por nosotros o nosotros vayamos a tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús.